introducir cotizaciones a la seguridad social a los empresarios que contraten en los primeros 500 euros. Y nosotros creemos que a la caja de la seguridad social no se le puede tocar más. Hay 30.000 millones de euros ya de agujero en la caja de la seguridad social, en el fondo de reserva, que se han cogido para pagar las pensiones. El mes de noviembre el Estado cogió 8.000 millones del fondo de la seguridad social, de la caja de reserva que había, de la hucha que conocemos de las pensiones, para pagar la nómina de noviembre de los pensionistas, de los más de 9 millones de pensionistas que hay en este país. Por tanto, nosotros entendemos que no se le puede quitar, rebajar más cotizaciones a la seguridad social, a los empresarios, porque si bajamos eso vamos a poner en peligro el sistema de pensiones. Y lo que hay que hacer es potenciar que haya más cotizaciones y más ingresos en la seguridad social, porque las pensiones las estamos cobrando por el tiempo de cotizaciones que hicimos en nuestra historia laboral, pero las cobramos de la gente en activo que está trabajando, que paga la seguridad social, y de ahí cobramos las pensiones. Por tanto, eso no se puede tocar, eso es sagrado. Y hay que defenderlo, por tanto, esas políticas las combatimos desde la organización. Y la segunda cosa es que nos dijo que iba a crear 3 millones de puestos de trabajo. Y claro, a estas alturas nos engañaron una vez. Nos dijo que iba a crear 3,5 millones en el año 2011. Y si nos engañan la segunda vez, la culpa ya no va a ser de quien nos engaña, la culpa será nuestra, porque ha vuelto por la cantinela de 3 millones. Ojalá se hiciera, pero con las políticas que están aplicando no es posible que se pueda crear 3 millones de puestos de trabajo. En todo caso, lo que están haciendo es sustituir empleo fijo y estable por empleo basura y precario. Eso lo saben bien los sindicalistas, los comités de empresa y todos los trabajadores que en este momento han estado sujetos o están sujetos a expedientes de regulación de empleo o expedientes temporales de regulación de empleo en ese sentido. Por tanto, no tenemos esperanza con este gobierno y hay que ir a cambiar a este gobierno. Y hay que cambiarlo con políticas concretas. Y yo quiero referirme a unas cuantas de cosas en este sentido. ¿Es posible que haya unas políticas diferentes en este país que puedan devolver la esperanza a este pueblo y que podamos de alguna manera volver a respirar y a tener un poquito de dignidad? Nosotros pensamos que sí, se puede cambiar el modelo productivo, pero tenemos que desatascar determinadas cañerías que son importantes. La primera de ellas es la deuda que tenemos en el Estado. Y quiero hablar de la deuda porque es motivo de mucho debate. Nosotros tenemos una deuda pública del Estado que es exactamente lo que producimos en un año. Tenemos el 100% de deuda pública del Estado. Todo lo que produce el país lo debemos cada año. Y eso es insoportable, porque por esa deuda pagamos 36.000 millones de euros. 36.000 millones de euros, dicho así, pues suenan a muchos ceros, muchas cifras y tal. Pero aterricemos un poquito. Pagamos cada día 100 millones de euros por los intereses de la deuda. No por el principal, por los intereses de la deuda. 100 millones de euros es lo que cuesta construir un hospital de 500 camas. Por tanto, imaginaros la envergadura de lo que pagamos de intereses. A los enfermos y enfermas de la hepatitis C, ha dicho el nuevo ministro que le va a pasar a las comunidades autónomas 700 millones de euros para que den el tratamiento a la gente. 700 millones de euros. Eso es lo que pagamos en 7 días de intereses en este país por la deuda. Para que os hagáis una idea de la barbaridad de los intereses de la deuda. Con 36.000 millones, si no pagáramos esos intereses, podíamos crear 2 millones de puestos de trabajo en España de manera automática. Imaginaros con 2 millones de puestos de trabajo, de qué manera iba a incrementarse la economía, iba a moverse la economía de manera inmediata. Pero no se hace. Y nosotros estamos diciendo que hay que plantar cara a esos intereses. Y nos dicen demagogos. Pero ¿cómo decís que no vais a pagar los intereses? Si prestaron y compraron deuda pública en el país, por cierto, el 46% de la deuda es de actores extranjeros. Y el 54% de la deuda es del interior del país, deuda propia que tenemos aquí, que han contraído instituciones españolas, bancos españoles, fondos de pensiones, fondos de reservas. En definitiva, esa es la distribución de la deuda. Y nosotros decimos que sí hay que plantar cara a la deuda. Y hay que plantar cara a los intereses. Y hay que decirle a los acreedores que no podemos ni vamos a pagar los intereses de la deuda. Que se tienen que conformar con el principal. Y la pregunta es, ¿por qué no puede ser esto así? Ah, no, es que los acreedores lo que quieren es que prestaron dinero, el tipo de interés era el que era, y por tanto le tenemos que pagar. Bueno, es que estos no van a aportar nada a la crisis. Es que estos solo van a ganar. No había ningún riesgo cuando prestaban dinero.
Primera pregunta. Pero la segunda, ¿por qué pagamos esta cantidad tan abusiva de intereses? La pagamos porque el Banco Central Europeo, nuestro banco, tenía prohibido en su propia normativa comprar deuda a los países, pero no tenía prohibido darle dinero a los bancos al 1% para que los bancos no compraran deuda al 5 o al 6. Y en ese diferencial, que es especulativo, es del que estamos pagando los 36.000 millones de intereses. Por tanto, el Banco Central Europeo ha contribuido a esa política especulativa que hoy nos está asfixiando. Es que 36.000 millones es el 70% de lo que gastamos en educación en este país, que es mucho dinero. Y nosotros pensamos que este es un tapón importante que nos tenemos que quitar. Creemos que hay que ir a una reestructuración de la deuda, que hay que alargar la deuda en los plazos, y creemos que hay que ir a una auditoría para ver qué parte de la deuda puede ser ilegítima. Y esa parte de la deuda hay que plantear una quita. Y nos dicen demagogos, pero ¿cómo vais a hacer una quita de la deuda? Si los acreedores compraron deuda del país, hay que pagarle la deuda. Y nosotros le respondemos, y le respondemos especialmente a Alemania, de que Alemania en 1953 le quitaron el 62% de la deuda que tenía Alemania. Y por eso Alemania levantó la cabeza y por eso Alemania hizo una política de desarrollo económico importante. Si a Alemania no le quitan el 62% de la deuda en 1953, hoy Alemania no era quien es. Y eso hay que decírselo a Angela Merkel. Y eso hay que defenderlo en las mesas de Europa. Porque si es posible que se haga, y nosotros planteamos que quiere una conferencia europea sobre la deuda, porque este es un cuello de botella importante para el desarrollo de nuestra economía. ¿Por qué se produce la deuda? La deuda se produce porque tenemos un déficit público, lo comentaba Patricia hace un rato. ¿El déficit público qué es? En casa, ¿el déficit qué significa? Pues que gastamos más que ingresamos. Y si gastamos más que ingresamos, nos endeudamos. Y eso le pasa al Estado. Gasta más que ingresa y nos endeudamos. Y la pregunta es, había dos formas de resolver el déficit. Una era con política de recortes, con la tijera, gastar menos. Y la otra era meter más ingresos en la caja de la hacienda pública. Y la pregunta, ¿podíamos entrar más ingresos en la caja de la hacienda pública? Nuestra respuesta es sí. Porque ha dicho y sigue repitiendo la agencia tributaria que este país tiene un fraude fiscal de 80.000 millones de euros. Y que este fraude fiscal fundamentalmente lo están haciendo las grandes empresas y la gran banca, que no pagan los impuestos a la hacienda pública de acuerdo con lo que está determinado en el artículo 31 de la Constitución española. Por tanto, aplicando el artículo 31 y con la ley en la mano, si aquí todo el mundo pagara los impuestos en función de lo que hagamos y queremos, en este país había recursos suficientes para controlar el déficit y para hacer políticas de inversión en la economía productiva del país y de generación de empleo. Pero el gobierno tenía que optar, y podía optar luchando contra los grandes defraudadores fiscales, o podía optar por la política de recortes. Y optaron por la política de recortes.